pues lo puede generar. Puedo insistir que para la próxima empiece a que se arreglen y la regla y se haga pues me aplicaría en la clase. Nada. Buenas, ¿cómo andan chicos? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, no sé si estamos como para arrancar, si ya hay bastantes. A ver. 27, bueno, no hay muchos, pero bueno. Somos los que somos. Bueno, sí, reitero un poco lo que decía Luis recién. Si por ahí ya para la próxima se empiezan a organizar entre ustedes, así aquellos que pueden, independientemente de la comisión, se vengan para acá y aprovechemos el espacio para volver a tener seminarios un poco más tradicionales y que seguramente para los que vengan van a ser más enriquecedores. ¿La pantalla se ve bien? ¿La presentación? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, sin más demoras, arrancamos. Hoy vamos a ver infección urinaria, sí. Ya un poco, imagino que lo tienen fresco porque en el ABC de la semana pasada tuvieron que hacer un repaso de la temática, sí. Como siempre, arrancamos con alguna clínica, en este caso tenemos dos pacientes. Sí, Laura de 26 años, no tiene ningún antecedente, va a la básicamente porque tiene dificultad para orinar, con incontinencia y urgencia. No tiene fiebre y esto le ocurre en las últimas 24 horas. Y por el otro lado, en el otro consultorio, está Fermín, de 45 años, que es fumador, que es hipertenso, que tiene historia de litiasis renal y que va con fiebre y dolor lumbar de 24 horas de evolución. ¿Sí? Tengan los presentes, dos casos bastante diferentes y después, bueno, con el correr de la charla iremos viendo si tenemos respuestas o planteamientos diferentes para cada uno. Bueno, ¿qué es una infección urinaria? Como siempre, tratemos de definir para que estemos todos hablando de lo mismo. La definición es muy sencilla, ¿sí? Es básicamente las manifestaciones clínicas que surgen del desarrollo microbiano dentro del parénquima renal o la vía urinaria, ¿sí? Es decir, que cualquier síntoma que esté causado por crecimiento bacteriano en la vía urinaria es una infección urinaria. A nivel nosocomial, dentro de los hospitales, las clínicas, es la primera causa de infección. En la comunidad es la segunda. ¿Sí? Y bueno, como saben, produce un alto número de consultas. Y si bien la mayoría de las infecciones urinarias en los pacientes jóvenes laboralmente activos son leves y no suelen traer morbimortalidad, sí presentan algunos problemas como el ausentismo laboral y que bueno, en muchas de las guías y la literatura que uno lee lo plantean como una problemática importante a la hora de presentar este tema, ¿sí? Bien, un poco de epidemiología. Sepan que en mujeres jóvenes entre 20 y 40 años, 25% acá, pero van a lugares donde casi hasta que la mitad, digamos, una de cada dos mujeres en esa edad ha tenido una infección urinaria, ¿sí? Con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, en el primer año de vida la incidencia es similar, después ya en la juventud, obviamente en las mujeres es mucho más incidente, ¿sí? Vean 40 veces más riesgo de infecciones urinarias que mujeres que hombres, y esto se debe un poco a algunas características anatómicas que presenta la vía urinaria en las mujeres. Con hiperplasia prostática en el hombre, esto se empareja un poco más, ¿sí? Vamos a encontrar una incidencia de infecciones urinarias en el hombre similar a la de las mujeres. No solo por la próstata, también la mayor posibilidad de tener intervenciones en la vía urinaria y otras problemáticas. Bien, primero, para sacarnos este concepto un poco de encima y entender lo que es una bacteriuria sintomática, a veces hay un poco de confusión. La bacteria, en realidad, la explicaron sencillamente, es
el de clínica, no hay síntomas. Y esto es importante, eso es independiente del sedimento urinario, ¿sí? El sedimento urinario no es un síntoma. Que tenga sedimento urinario patológico, disuria, poliaquiuria, ¿sí? Los síntomas clásicos. Así que independientemente del sedimento urinario, una bacteriuria asintomática es el crecimiento bacteriano en un paciente, en una persona sin síntomas. Y para confirmar esto en una mujer se necesitan 2 urocultivos y en el hombre un urocultivo y se solicitan recuentos mayores a 10 a la 5, ¿sí? Uno es bastante exigente en este caso. En pacientes con catéteres, los sondados crónicos, por ejemplo, el recuento es mucho menor, ¿sí? Con 1000 unidades formadoras de colonia ya haríamos diagnóstico de bacteriuria asintomática. La gran pregunta es si la tratamos o no. Sí, es lo que uno siempre se plantea ante un hallazgo. Y tal vez la primera pregunta debería ser ¿por qué lo pedimos? En un paciente asintomático, ¿cuándo pedimos un urocultivo? Bueno, obviamente la idea es pedirlo cuando lo vamos a tratar. Y esos ejemplos son en embarazadas y en pacientes que se les va a instrumentar la vía urinaria, ¿sí? No en sondados crónicos. No es que un paciente con una sonda vesical le vamos haciendo urocultivos periódicamente para ir decolonizándolo porque no se ha demostrado ningún beneficio de esa práctica. En cambio, en mujeres embarazadas y en pacientes a los que se les va a instrumentar la vía urinaria, se les va a hacer un procedimiento, una cistoscopía, un estudio diagnóstico o algún tratamiento invasivo, sí, para prevenir casos graves de infecciones urinarias con sepsis, con bacteriemia, en esos casos se solicita un urocultivo y se realiza el tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cuáles son las situaciones en las que solicitamos y tratamos una bacteriuria asintomática? Silencio estampa. Sí, profe, se entendió. Bueno, Sí. sí, decime. No, lo que se entendió en qué situaciones hay que tratar una actitud asintomática. Bien, cualquier duda igual me interrumpen, ¿sí? Yo cada tanto voy a tratar de hacer una pausa, pero cualquier duda me interrumpen y lo charlamos. Bien. Esto seguramente también causa un poco de confusión a veces, ¿no? ¿Qué es la ITU no complicada y la ITU complicada? Porque es verdad que, de acuerdo a la literatura que uno mire, a veces las definiciones son diferentes, sobre todo cuando tratamos de explicar la ITU complicada. La ITU no complicada es bastante sencilla. En general, una infección urinaria no complicada se da básicamente en una mujer joven que no está embarazada y que no tiene ninguna patología de base. Sea una cistitis o una pielonefritis, ¿sí? La pielonefritis, la infección urinaria alta en una mujer sin antecedentes, sin ningún problema de base, es una ITU no complicada, ¿sí? Dentro de las infecciones no complicadas, la cistitis, ¿sí? Se caracteriza principalmente por el cuadro del síndrome miccional, principalmente disuria, es el síntoma cardinal, el que más presente van a relatar estas pacientes, asociado a poliaquiuria, puede tener urgencia miccional, puede tener un poco de incontinencia, ¿sí? Y la característica en general es que curse sin fiebre. ¿Qué tenemos que preguntar? Bueno, siempre interrogar sobre otros síntomas asociados como síntomas vaginales, porque esto puede sugerirnos otro cuadro, ¿sí? Otro diagnóstico. La disuria en ausencia de síntomas vaginales, ¿sí? La disuria y la poliaquiuria, este síndrome miccional, tiene un pretest muy alta para infección urinaria. Uno realmente puede estar seguro e incluso iniciar un tratamiento con una clínica clásica, ¿sí? Una mujer joven, sexualmente activa, sin síntomas de vaginosis, sin prurito, sin flujo, sin ardor, con disuria y con poliaquiuria tiene un pretest alto para ITU, ¿sí? Un 80% van a tener una infección urinaria. Ya otras presentaciones clínicas son más erráticas. La disuria aislada, por ejemplo, sin otros síntomas urinarios, puede tener otras explicaciones, ¿sí? Y ahí tendremos que por ahí apoyarnos en otros elementos. Otras características que pueden alentar un poco el diagnóstico de infección urinaria es, bueno, dolor lumbar, dolor suprapúbico, incontinencia, como dijimos, eso nos va a aumentar la sospecha. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presentan estas mujeres jóvenes a las cuales frecuentemente se les diagnostica infección urinaria? Bueno, relaciones sexuales, ¿sí? La actividad sexual es uno de los principales factores de riesgo.
como episodios recurrentes, que lo vamos a ver. Y tener una urinaria aumenta el riesgo a volver a presentarlas, y ya una vez que una mujer tiene 2 o más, difícilmente deje de tener ictus recurrente, ¿sí? Y después, bueno, está descrito el uso de diafragmas con espermicidas y la falta de micción poscoital. Bueno, como habíamos dicho, hay que hacer en algunas situaciones, sobre todo cuando el cuadro clínico no es el clásico y viene con el monito y el diagnóstico en la frente, hay que hacer algún diagnóstico diferencial. En general, la disuria aislada, como habíamos dicho, no siempre se correlaciona con ITU. Algunos, un 10% de los casos, puede ser una vulvovaginitis, puede ser un herpes genital. Entonces, interrogar la presencia de síntomas vaginales, ¿sí? Flujo, ardor o prurito, para orientar y realizar una evaluación ginecológica. La presencia de clamidia o uretritis gonocócica también puede ser lo que causa una disuria aislada, ¿sí? Ahí hay que interrogar sobre nuevas parejas sexuales que tengan síntomas similares, sobre algún antecedente de uretritis, ¿sí? Siempre el antecedente del diagnóstico que buscamos es un fuerte predictor de que esa pueda ser la causa del síntoma. Sobre todo, lo de las nuevas parejas sexuales es algo que hay que interrogar, porque puede ser un dato que pasa inadvertido. Creo que en el ABC estaba medio como confusor, pero bueno, como para que lo tengan presente, ¿sí? Después, bueno, les puse acá una pequeña viñeta. Hay algunos casos medio extraños de disuria con sedimento urinario normal, con urocultivo negativo, que parecerían ser de causa no infecciosa, pueden ser traumáticas, no se termina de saber muy bien, pero bueno, como para saber, es un diagnóstico obviamente de descarte. Entonces, vaginitis, ¿qué características? La disuria es más terminal, hay que interrogar sobre flujo, sobre evaluar irritación o vulva vaginal, prurito, ¿sí? Dolor en las relaciones sexuales. En general, el sedimento urinario debería ser limpio, si no deberíamos tener leucocituria. Si la hay, tal vez la muestra no haya sido bien recolectada y hay que pedir una nueva recolección de la muestra. Si la muestra se recolecta y no es de chorro medio, podemos tener contaminación vaginal y ahí presencia de leucocitos que no vienen de la vía urinaria, ¿sí? Otro diagnóstico importante, como dijimos, es la uretritis por clamidia o por gonococo. Ahí sí, consultar sobre nuevas parejas, sobre síntomas en la pareja. Los síntomas por ahí acá comienzan de forma más insidiosa. De nuevo, hay que hacer un examen ginecológico y acá sí el sedimento puede llegar a dar una piuria, pero el urocultivo para gérmenes comunes va a ser negativo. Bien. Y luego, esto hablamos de cistitis, tenemos lo que es la pielonefritis no complicada o la infección urinaria alta, ¿sí? Que en mujeres jóvenes puede ser un cuadro leve de disuria, dolor lumbar y fiebre, hasta un cuadro de sepsis grave, ¿sí? Obviamente está afectando un tejido muy vascularizado, como es el riñón, y la presentación clínica va a depender de un montón de otros factores. Pero bueno, para que sea no complicada, como dijimos, mujeres jóvenes, 18-40 años, sin obstrucciones al flujo urinario, no deben tener litiasis, no deben tener ningún otro factor que pueda complicar la evolución o hacer fracasar el tratamiento, ¿sí? Como dijimos del cuadro clínico, la verdad que es muy variable. Lo más clásico del cuadro clínico clásico es fiebre, dolor lumbar, ¿sí? Y puede acompañarse de náuseas, vómitos, cefaleas. Pero bueno, tengan presente que el cuadro más clásico es el dolor lumbar con la puniopercusión lumbar positiva, que recuerden es un signo poco específico, ¿sí? Puede estar presente también en litiasis o en algunos tumores de crecimiento rápido. Aquí el urocultivo se considera significativo con 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Y ahí un pequeño comentario sobre lo que se llama la pielonefritis oculta, que hasta un tercio de los pacientes pueden presentar síntomas solamente de infección urinaria baja y tener una pielonefritis. Digamos, la importancia de esto es que los tratamientos son distintos y que uno puede caer en el error de tratar una infección urinaria baja y tener recaídas o tener complicaciones por haber hecho un tratamiento incompleto. En general,
si bien parecería un cuadro benigno, muchas veces esta pielonefritis oculta se presenta en pacientes con algún grado de compromiso inmunológico, por ejemplo, diabéticos, pero bueno, puede aparecer en mujeres sanas y hay que tenerlo en cuenta. Bien, gérmenes o etiología, agentes etiológicos, como saben y como deben haber estudiado, para el ABC la Escherichia coli predomina en absolutamente todos los grupos etarios y formas clínicas. Si bien hay gérmenes más característicos en otras presentaciones de ITU complicada, siempre la Escherichia coli va a ser el predominante en mayor o menor medida. ¿Sí? Luego tenemos otras enterobacterias como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, y ya más complejas, Pseudomonas, Serratia, Citrobacter, ¿sí? Son pacientes por ahí más institucionalizados, con anomalías estructurales, con antibióticos previos, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la infección urinaria? En general, 95% es un solo germen, ¿sí? ¿Qué sucede cuando en un urocultivo viene una muestra polimicrobiana? En general, los laboratorios, si crecen 3 bacterias distintas, suelen descartar esa muestra y considerarla polimicrobiana, ¿sí? Muchas veces, la gran mayoría de las veces, se tomó mal la muestra. Hay algún tipo de contaminación cuando el paciente tomó la muestra de urocultivo, ¿sí? En situaciones complicadas, como puede ser instrumentación de la vía urinaria, sondados crónicos, diabéticos, pacientes con tal vez infecciones recurrentes, se puede considerar hasta 2 uropatógenos siempre y cuando crezcan en más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, ¿sí? En ese caso se jerarquizan los 2 y eventualmente se tratan los 2. Sí, se puede con un antibiótico con uno, pero muchas veces hay que utilizar más de un antibiótico. ¿Sí? Obviamente esa situación se da más en los casos de infecciones complicadas, no tanto en la clásica presentación de una mujer joven sin antecedentes, donde, como vimos, 95% van a ser monomicrobianas, en su gran mayoría Escherichia coli. Bien, y acá es tal vez la ITU es algo bastante diagnóstico, donde empieza por ahí a dudar, bueno, ¿qué le pido al paciente? ¿No? Porque viene con una clínica clara y muchas veces es suficiente, y a veces uno se queda como diciendo, bueno, suficiente, no puedo pedir algo, no tengo que hacer algo antes de dar un antibiótico. Bueno, va a depender. Hasta acá estamos hablando de ITU no complicada, primer episodio, supongamos. Con una clínica clásica uno está completamente autorizado a iniciar un tratamiento empírico. No necesita toma de urocultivo y hasta incluso el sedimento urinario podría no solicitarlo. En general es de buena práctica el sedimento urinario como para certificar la presencia de leucocituria, ¿sí? Que es el elemento clave del sedimento urinario. Todo lo demás acompaña, ¿sí? Pero la leucocituria en más de 10 leucocitos por campo es lo que nosotros nos habla de alto valor diagnóstico para infección urinaria, ¿sí? La hematuria puede estar presente, su presencia es frecuente, de hecho, en la microhematuria, y nos sirve más que nada para descartar vaginitis y uretritis, ¿sí? La presencia de microhematuria, un poco que aleja esos diagnósticos, pero en sí misma no tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de ITU. Imagínense todo lo que hablamos de hematuria el lunes anterior. Evidentemente no es su mera presencia suficiente como para diagnosticar o confirmar un diagnóstico de infección urinaria. Y después van a ver mucho de piuria, que piuria esto. En realidad la piuria es un conglomerado de leucocitos. Algunos laboratorios se informan piocitos en orina. Según las guías no tiene gran valor diagnóstico. Lo que pasa es que cuando hay piuria en general hay una gran presencia de leucocitos. Muy raro encontrar solo piocitos sin leucocitos. Pero bueno, deben saber que no tiene el mismo valor de diagnóstico que los leucocitos. Lo que uno evalúa es la leucocituria. Después hay otras evaluaciones como es Sí. ¿Te puedo hacer una consulta de la hematuria? Sí, dime. Porque en la clase pasada vimos que por ahí se podía presentar en infecciones urinarias, pero acá lo vemos como por algo no tan clásico. Entonces, se va a presentar más que nada por ahí no tanto infecciones urinarias como no complicadas, por ahí sean situaciones más complicadas en las infecciones. No necesariamente. En general, una chica joven que se presenta con un cuadro típico, uno puede hacer el sedimento y está acompañando la leucocituria, la hematuria. Lo que vos te tenés que plantear, por ejemplo, es si la presencia de hematuria sola
aislada es suficiente como para confirmar el diagnóstico de ITU, y no lo es, ¿sí? Claro. Pero no es que sea raro que lo tenga, lo puede tener Listo, listo. tranquilamente. Bien. ¿Sí? Sí, En sí. general, en las infecciones urinarias bajas es una microhematuria, isomórfica, podríamos, Claro. para clasificarla un poco utilizando lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. No, de nada. El díptic lo que se hace son la prueba de nitrito y la esterasa leucocitaria. Lo que son sensibles, el nitrito es sensible, lo que pasa es que es una reacción que se hace a bacterias. Si fuese una infección urinaria por algún otro germen, no la detectaría. Y con respecto a la esterasa leucocitaria, tampoco nos habla de la reacción, pero no la que entonces orienta, pero la verdad pudiendo tener un sedimento a veces es mejor. Y otra cosa que nos puede informar un sedimento urinario es el GRAM, ¿sí? De hecho, muchas veces nos ponen en la presencia de orina bacterias de determinada característica. En general, para que el GRAM sea detectable hay un alto recuento de colonias, o sea que el GRAM perdería un poco de sensibilidad cuando el recuento no es tan alto. Por lo que de lo que es el sedimento urinario, lo que les debe quedar es que el valor más importante es la leucocituria, ¿sí? Para apoyar el diagnóstico. Y el urocultivo, bueno, obviamente el urocultivo es la prueba confirmatoria, ¿no? Porque dijimos que la infección urinaria se define como un crecimiento de urina que produce. Ahora, sería la pregunta si es necesario definir la ITU para el diagnóstico. Por lo que vimos, en algunos casos no, ¿sí? En el caso típico que venimos hablando de la chica joven sin antecedentes, con disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, sin fiebre, que empezó hace un día, que no habría necesidad de hacer un urocultivo. Las guías no lo recomiendan. Obviamente todo esto es desde una perspectiva de costos, porque en general hacer un urocultivo no tiene ninguna posibilidad de efecto adverso para el paciente, pero bueno, en lo que es costo-beneficio no aportaría nada. Puede haber un falso negativo y uno diga, bueno, no es una infección urinaria y tal vez lo era, tal vez la muestra se recolectó mal, después vamos a ver falsos negativos. Entonces, si tiene indicación lo pedimos, si no, lo mejor a veces por ahí es no pedirlo, hacer el tratamiento empírico y ver la evolución. Pero bueno, en infección urinaria alta sí lo vamos a pedir un urocultivo, porque las complicaciones que puede tener o la evolución que puede tener una infección urinaria alta es mucho más compleja que la que va a tener una baja. De hecho, hay un porcentaje importante de infecciones urinarias bajas que se curan literalmente con agua. No es una sugerencia médica, pero hay personas que pueden tener infecciones urinarias bajas y curan solas. Uno lo que muchas veces trata con el antibiótico es acortar los tiempos de síntomas. En cambio, en las infecciones urinarias altas, la evolución puede ser mucho más compleja, ¿sí? Las chances de que haya una bacteriemia, una sepsis o un cuadro infeccioso más severo son más altas. Entonces uno necesita tener el agente etiológico para saber que, si bien el tratamiento se inicia empíricamente, para saber que ese tratamiento esté bien ajustado a antibiograma. Y obviamente en las complicadas y en las recurrentes también vamos a cultivar para ver de qué se trata, ¿sí? Pero tan importante como el cuándo es el cómo, ¿sí? Cómo cultivamos. Es muy importante educar al paciente, explicarle bien en cómo tomar la muestra, porque la gran mayoría de falsos negativos y positivos se van a dar por una mala recolección de la muestra. Entonces, idealmente un tampón vaginal, la higiene que se tiene que hacer perianal con un jabón común, no se recomienda el uso de ningún antiséptico, ni de alcohol, ni de ningún otro antiséptico que no sea jabón, y la higiene es de la región, ¿sí? Perianal, no hay que introducir ni hacer ninguna limpieza profunda, es simplemente decolonizar el área, la región de la piel, para que no arrastre bacterias de ese sector. Y después, la recolección propiamente dicha se hace descartando el primer chorro, recolectando la orina del medio. Idealmente no hay que interrumpir el chorro, y debe ser un chorro continuo, comenzar la micción, ¿sí? dejar salir algunos mililitros y luego colocar el frasquito y tratar de sacarlo antes de que se termine la micción. Eso es la orina del chorro medio. No se necesita, esto díganle a los pacientes porque a veces llenan los frascos
no se necesita mucho volumen de orina, ¿sí? Se necesita para el urocultivo incluso menos que para el sedimento. Para el sedimento de orina, en general, con 20 mililitros está sobrado, y para el urocultivo más, o sea que con un dedito del frasquito ya es más que suficiente. Y luego está lo que hablábamos también la otra vez, el procesamiento de la muestra, que a veces lamentablemente no depende de nosotros. Uno entrega la muestra al laboratorio y ahí se desentiende, no sabe. Idealmente las muestras de urocultivo se deberían procesar en los primeros 40 minutos, ¿sí? O entregar por lo menos en 40 minutos para darle al laboratorio un margen de unos 30 minutos más para hacer el procesamiento y cultivar en los distintos medios. Y si no, tiene que ir en heladera, frío, 4 grados centígrados para inhibir el crecimiento bacteriano y tenerlo ahí, dice un máximo de 48 horas. Yo en general lo que les recomiendo a los pacientes es, si comienzan con los síntomas, con infecciones recurrentes, que comienzan con los síntomas a la noche, que tomen la muestra, la guarden en el refrigerador, comiencen su tratamiento empírico para aliviar los síntomas y a la mañana siguiente, a más tardar, ya lo lleven al laboratorio, ¿sí? Mucho más que eso, trato de que no lo dejen porque ya después, en el interín, uno mucho no sabe lo que pasa, ¿sí? Bien, ahora pedimos el urocultivo, empezamos el tratamiento y nos vuelve, ¿no? Un informe del laboratorio que hay que interpretar, ¿no? Hay que ver qué es lo que está diciéndonos. Nos va a crecer un germen, en el mejor de los casos uno solo, nos van a dar el nombre y apellido de esa bacteria, mayormente va a ser Escherichia coli, y nos van a decir el crecimiento, las unidades formadoras de colonia por mililitros, ¿sí? Originalmente, bueno, no sé si originalmente, pero en las guías anteriores uno decía clásicamente, bueno, de una orina en chorro medio uno esperaría un crecimiento de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. La realidad es que ante síntomas consistentes con infección urinaria o leucocituria, el requerimiento lo han bajado. ¿Sí? Hoy en día es 1000 unidades formadoras, 10 a la 3. Un nuevo urocultivo hasta confirmar el negativo. ¿Por qué? Porque falsos positivos y falsos negativos que Profe, no después también lo va a profe. No se Sí, escucha decime. nada. Se cortó todo. El urocultivo de interpretación se cortó todo. A ver. ¿Ahora no me están escuchando? Sí, ahora sí. Bueno. Vamos con la interpretación de nuevo entonces. Van a pedir el urocultivo, les va a llegar el urocultivo y bueno, obviamente siempre la interpretación va a depender de uno por qué pide el urocultivo. En el caso de que uno lo pide porque hay síntomas o hay un sedimento urinario patológico, con 10 a la 3 unidades formadoras de colonia ya es suficiente para confirmar, digamos, hay una infección urinaria. Antes utilizábamos 10 a la 5, luego se vio que la sensibilidad era mucho más aceptable incluyendo también 10 a la 3, es decir, bajando el umbral. Una bacteriuria asintomática, como dijimos, se confirmaba con 10 a la 5 y en los casos intermedios va a depender un poco. De 10 a la 3 a 10 a la 4 se recomienda repetirlo y menos que eso lo más probable es que sea una contaminación y va a depender un poco de la situación en la que estamos para ver si lo repetimos o nos quedamos con la idea de contaminación. ¿Sí? Para eso es importante tal vez interrogar cómo fue tomada la muestra porque como había dicho, la mayoría de los falsos positivos y falsos negativos tienen que ver un poco con toda esa manipulación de la muestra. Falsos positivos,
muy probable que haya incluido el primer chorro, entonces haya una contaminación vulvovaginal o haya habido una mala higiene y hay una contaminación vulvovaginal, que no la refrigeró, entonces al no haber una temperatura baja, no hay una inhibición de la multiplicación bacteriana, entonces cualquier cosita que había por ahí que no era un patógeno de la vía urinaria empieza a crecer, contaminando la muestra. Recomendamos no usar antisépticos, ¿por qué? Porque muchos antisépticos son caldo de cultivo para algunos microorganismos, ¿sí? Es un poco paradójico, pero se han hecho trabajos, por ejemplo, cultivando Pervinox y hay crecimiento de algunas bacterias como Pseudomonas o algunas otras. Entonces, puede ser que el uso de algún antiséptico que tenía en la casa de hace 10 años quedó ahí colando, higienizó y eso contaminó la muestra y hay un crecimiento de eso, o simplemente puede ser un error de laboratorio. Y falsos negativos, el más clásico es que el paciente no avisó, no consultó, tomó el antibiótico y se hizo el urocultivo. Basta decir que una dosis de antibiótico es suficiente para inhibir las concentraciones necesarias dentro del... ¿Sí? Es mucho más fácil inhibir el crecimiento de una bacteria in vitro que en vivo. O sea que no es que necesariamente ya ese antibiótico curó porque dio un urocultivo negativo, sino que para el medio no haya un crecimiento. Eso es un falso negativo y es la típica. Error siempre y eduquen bien en la correcta toma del antibiótico luego de la realización del urocultivo. Lo de los antisépticos también puede ser al revés. Se arrastró un poco de antiséptico y una dosis bajita fue a la orina y eso puede inhibir crecimiento. Después hay algunas más complejas, puede haber una obstrucción ureteral, entonces una infección renal alta donde la orina está completamente obstruida, no pasa y la orina viene del otro riñón, digamos, del contralateral, y no va a crecer nada porque la orina infectada está más arriba. Es algo raro, pero uno podría considerarlo en esos casos. pHs urinarios extremos o densidad urinaria muy baja, eso también es extraño. Después, bueno, gérmenes inusuales, ¿no? Obviamente los laboratorios tienen una rutina a la hora de cultivar, van a hacer el crecimiento para las enterobacterias más habituales, para cándida, para pseudomonas, como cosas fuera de lo habitual, pero hay otras cosas que van a quedar afuera, y eso podría ser el causante de un urocultivo negativo. Y por último, a veces insuficiente retención, en general recomendamos mínimo de 3 horas, por eso siempre lo más fácil es la primera orina de la mañana. ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, esto en general, ustedes de tratamiento, si no deben un poquito, van a ver fármacos. No es que tengan que saberse bien el tratamiento, pero me parece interesante como primera aproximación a patologías infecciosas. Creo que en el año esta es la primera infecciosa que ven. ¿Sí? ¿Cómo uno piensa a la hora de dar un antibiótico? A veces nos automatizamos y damos antibióticos, pero el uso de antibióticos y el uso racional de antibióticos, un tema que surgió mucho en el ABC, tiene una base de razonamiento que ustedes van a tener que ir incorporando y que a veces está bueno pensarlo de esta manera, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que lo que vamos a tratar no tenga una resistencia intrínseca a lo que le vamos a dar. Es decir, si voy a tratar una infección urinaria, voy a es primera instancia, pensar demasiado alta como que me pueda generar un fracaso terapéutico. Primer punto, entonces, que el antibiótico que doy mate a la bacteria que sospecho que tiene. Segundo punto, que la mate en el lugar que la tiene que matar. Es decir, que eso no es problemático porque la mayoría de los antibióticos se concentran bien en la orina. Así se le llama parénquima. No todos, pero sí para infecciones urinarias bajas. Pero bueno, aplica para cualquier otro tratamiento antibiótico. Si voy a tratar tengo una alta posibilidad de atacar esa bacteria, si no llega al lugar donde yo sospecho que está la infección, de poco sirve. ¿Sí? Y luego ya algunas consideraciones más
a la hora de afinar el tratamiento, ¿sí? Primero, la dosificación. Si voy a dar un tratamiento ambulatorio y tengo la opción de dar un antibiótico que se toma 2 veces por día y un antibiótico que se toma 5 veces por día, tal vez me puedo asegurar una mejor adherencia dando un antibiótico que se toma 2 veces por día. No siempre es posible, pero a la hora de tratar de elegir uno u otro ante igualdad de condiciones puede llegar a ser determinante. Luego el perfil de efectos adversos, siempre individualizado, hay personas que por ahí ya tuvieron, bueno, ni hablar alergias, pero por ahí algún antecedente, algún antibiótico similar o a ese mismo, entonces eso puede orientarnos a uno u otro, o antibióticos que tienen muchos más efectos adversos y por ahí no es conveniente elegirlos. Y después los costos, ¿sí? Pero digamos, esta es como una base racional a la hora de elegir un tratamiento antibiótico, sobre todo los 2 primeros ítems. Pensar siempre qué quiero tratar, cuál es el germen que quiero tratar. Obviamente uno no hace adivinanzas, pero si decimos que el mayor porcentaje de infecciones urinarias se da por E. coli o enterobacterias, bueno, básicamente voy a tratar de apuntarle ahí. Si el paciente tiene una serie de comorbilidades que hacen que pueda llegar a tener bacterias resistentes, o el antecedente de resistencia, o una sonda, o lo que fuere, bueno, tal vez tenga que tratar de modificar el esquema que le daría a la mujer joven sana que viene a mi consultorio con una disuria. Sí, pero ese es el razonamiento que uno tiene que hacer. Dicho esto, siempre supimos que el TMS, la trimetoprim sulfametoxazol o el cotrimoxazol, lo van a ver de distintas maneras, o las fluoroquinolonas en tratamientos cortos de 3 a 5 días eran como el gold standard del tratamiento ideal, ¿sí? Lo fue hasta hace poco tiempo y no es que sean inefectivos, pero ¿qué pasa? Estos son los últimos datos de resistencias en la comunidad a Escherichia coli. Fíjense que TMS, ¿sí?, tiene por debajo del 80% de sensibilidad. Es decir, que hay más de un 20% de resistencia en la comunidad. Eso es inaceptable para un tratamiento empírico. Cuando uno quiere dar un tratamiento empírico necesita que tenga más del 80% de sensibilidad, que sobre todo, y mucho más si es un caso de pielonefritis. Tiene que ser, digamos, claramente más alto que ese valor, porque si no, eso es una de los nuevos consensos de infección urinaria de multisociedades. Recomiendan nitrofurantoína, que fue una droga que se dejó de usar por mucho tiempo, y al dejarse de usar por mucho tiempo, básicamente dejó de inducir resistencia, y hoy en día la gran mayoría de enterobacterias son sensibles a nitrofurantoína, por eso se recomienda. ¿Cuál es el gran pero de la nitrofurantoína? Y la verdad que la posología es medio incómoda, ¿sí? Hay que darlo cada 6 horas, en algunos trabajos la estudiaron cada 8 horas y parecería andar bien, pero bueno, en principio la dosis es cada 6 horas, no es lo más cómodo. Y después están las cefalosporinas de primera generación, la cefalexina, que el esquema clásico es 500 miligramos cada 8 horas, pero hoy sabemos que 1 gramo cada 12 horas podría ser un esquema aceptable. No es que tengan que saber exactamente todos los esquemas antibióticos, es para que tengan una idea. En general, esto lo van a ver en fármaco, las familias de drogas, la cefalexina corresponde a la familia de beta-lactámicos, ¿sí? Es una cefalosporina y las cefalosporinas están dentro de los beta-lactámicos. Siempre que tratamos una infección urinaria con un beta-lactámico contrastado con nitrofurantoína o TMS o ciprofloxacina, van a ver que el tiempo es un poquito más prolongado. Es decir, si nitrofurantoína son 5 días, cefalexina son 7. ¿Sí? Eso porque la eliminación, la duración del antibiótico en la orina es más corta y se ha visto que el tratamiento es más inefectivo si se hace corto con beta-lactámicos. Por eso siempre se prolonga un poquitito más. Y ahí, como puse en el cuadrito, en pielonefritis de 7 a 14 días, ahí sí ya damos ciprofloxacina o cefixima. Esas son las 2 opciones vía oral. Cefixima es una cefalosporina de tercera generación. Lo que cambia es el espectro que ese antibiótico abarca más gérmenes, porque yo cuando empiezo un tratamiento empírico de una cistitis tengo margen. Si me equivoco, lo más probable que va a pasar es que esta paciente joven sana va a seguir con síntomas un par de días más, medio atenuados, y por ahí simplemente eso. Ahora, si yo le erro a los primeros días de un tratamiento de una pielonefritis, ahí las complicaciones pueden ser, como habíamos dicho antes, un poquito más complejas, ¿sí? Puede ser persistencia de la infección, bacteriemia y demás. Entonces, ahí tratamos de usar antibióticos con un espectro un poquito más amplio.
¿Por qué no FQ, que está acá? FQ es fluoroquinonolas, ¿sí? Por ejemplo, la ciprofloxacina. ¿Por qué no lo usamos en cistitis? Y en general por uno de los estamentos que habíamos visto antes, que son los efectos adversos. A veces tiene un perfil de efectos adversos un poco más complejos y a veces no se justifica en una cistitis dar tal vez ciprofloxacina si podemos dar un tratamiento que sea igual de efectivo y con un tenor de efectos adversos menor. Pero en pielonefritis sí se justifica, ¿sí? Vean que las sensibilidades son buenas. NFT es nitrofurantoína, CEF1, cefalosporinas de primera, AMS es el ampicilina sulbactam, que es el equivalente a la amoxicilina clavulánico, y este sería la ampicilina o la amoxicilina solo. ¿Sí? Vean que ya las sensibilidades son malísimas. Bien, ¿alguna duda de esto? Que por ahí es lo más complejo. Insisto, no es que se tienen que saber todo esto, pero bueno, como para que entiendan un poco lo que hay detrás de la elección de un antibiótico. Bueno, seguimos. Un poco de ITU recurrente, antes de pasar a las complicadas. ITU recurrente es una definición en sí mismo. La ITU recurrente puede ser tanto complicada como no complicada, va a depender de lo mismo que define en un primer episodio, ¿sí? Una ITU recurrente en una mujer son 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. Es algo muy frecuente, ¿sí? Una vez que una mujer tiene 2 infecciones urinarias, lo más probable es que continúe teniendo infecciones urinarias. Después habrá que ver si cumple la definición de recurrencia. Tienen una o 2 infecciones por año y no entran en esta definición, pero bueno, eso ya es una cuestión más semántica. Y después por ahí diferenciar entre recaída y reinfección, más que nada, conceptualmente lo que hay que entender es que la recaída es el fracaso terapéutico, digamos. O nos quedamos cortos de tratamiento o hay algo que pasa que se reinfecta, ¿sí? Puede ser que fracasó porque estuvo mal elegido el tratamiento, o porque estuvo mal el tiempo, o porque hay una condición anatómica, clínica, comórbida, que hace que ese germen no pueda ser erradicado y vuelve a reinfectar. Y es obviamente el mismo germen. La reinfección puede ser por un mismo germen o por otro germen diferente, luego de 2 semanas de cumplido el tratamiento, o con un urocultivo, algunos dicen con un urocultivo negativo en el medio. Es un criterio difícil de cumplir porque uno en general, a menos que sea un caso complicado, no solicita un urocultivo al final del tratamiento, ¿sí? La otra, bueno, la tratamos y se reinfecta, vuelve a tener infecciones urinarias. Son episodios independientes, si se quiere. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acá también hubo algo de barullo. En general, siempre es la actividad sexual, ¿sí? Es el principal. La frecuencia de actividad sexual, si hay una nueva pareja sexual en el último año, y después algunos otros antecedentes como que su primera ITU haya sido a más de 15 años, que su madre haya tenido ITU o el uso de espermicidas. Con respecto a cómo estudiarlas, ¿sí? Porque eso también es una pregunta que puede surgir, ¿no? Una paciente joven con infecciones urinarias recurrentes, ¿cuánto hago? ¿Cuánto estudio? ¿Cuánto pido? Bueno, en general la vía urinaria de una mujer sana con ITU recurrente no se estudia, ¿sí? A menos que tenga una microhematuria persistente, fuera de los episodios de infección urinaria, que haya daño renal, que haya insuficiencia renal, que los cuadros sean de pielonefritis, ¿sí? Que no sean cistitis recurrentes, sino pielonefritis, y que no exista ninguna relación con relaciones sexuales, ¿sí? En esos casos uno podría iniciar con una ecografía, sería el estudio inicial. Después para más estudios habrá que ver caso por caso. Caso por caso es muy difícil hacer una recomendación genérica, ¿sí? Bueno, suponiendo que es una ITU recurrente, la más frecuente es una mujer joven que tiene ITU recurrentes por causa X, pero que no tiene una condición estructural, anatómica, funcional que haya que estudiar, sino que nada, su diagnóstico es ITU recurrente. Hay algunas medidas no farmacológicas que se pueden aplicar, ¿sí? En general lo que recomendamos es evitar la retención urinaria y promover la micción poscoital. Si bien es cierto que no hay estudios que digan que la falta de micción poscoital
se relacione con infección urinaria. Lo cierto es que uno promueve la micción poscoital porque podría ayudar a remover por arrastre ciertas bacterias, evitar colonización y no le hace mal a nadie. Y sí, también evitar el uso de espermicidas, evitar el estreñimiento, incrementar la hidratación. Hay alguna evidencia interesante en que aumentar la hidratación puede generar mayor volumen urinario, mayor arrastre de patógenos y más dificultad para que esos patógenos adhieran al uroepitelio. Algo tan sencillo por ahí como tomar un poco más de líquido puede llegar a ayudar. Y ahí puse lo del arándano porque sé que gustó, sé que prendió. Todos preguntaron qué pasa con el arándano. El arándano no es mito, no es chamullo, ¿sí? Tiene plausibilidad fisiopatológica como para utilizarse en profilaxis, ¿sí? Inhibe la adherencia bacteriana al uroepitelio y aparte algunos plantean que puede aliviar los síntomas por mecanismos antiinflamatorios. Pero lo cierto es que en los estudios clínicos no hay nada de robustez, ¿sí? Hay un metaanálisis grande que después, si quieren, lo puedo compartir, donde lo que ven es que dentro de todos los estudios parecería que sirve, pero no hay significancia estadística, ¿sí? Es decir, que los que tomaron arándanos contra los que no parecían tener menos infecciones urinarias recurrentes, pero eso no tuvo significancia estadística, es decir, que podría estar explicado simplemente por el azar. Por otro lado, lo que no está para nada claro es la dosificación, la vía de administración. Algunos dicen el jugo, otros dicen el extracto, otros los comprimidos. Eso tampoco está claro. Y en esos estudios tampoco quedaba del todo dilucidado cómo había sido la adherencia, porque había por ahí individuos que no habían adherido bien al tratamiento con jugo de arándano o con el arándano que fuera, entonces era difícil explicar que los resultados tuviesen una relación con el tratamiento. De todas formas, como dije, hay plausibilidad, puede ser beneficioso, y la realidad es que difícilmente tenga algún daño, excepto en pacientes anticoagulados, donde puede haber alguna interferencia. Si hay alguien que quiere intentarlo, yo en general no lo recomiendo porque es difícil dosificar. Acá hay que pedir, hay que buscar, no es que cualquier jugo de arándano, sino la dosis en jugo es muy, muy alta. Pero si hay un paciente que lo consigue, lo toma, se lo quiere facilitar y le parece, en general uno no lo contraindica y hasta puede ser beneficioso, ¿sí? Como evidencia sólida todavía no hay, debería haber trabajos un poco más serios y tal vez ahí sí tengamos más información, ¿sí? Pero no es que sea un mito y que no sirva para nada, pasan muchas cosas, lo van a ver, hay veces que hay un buen razonamiento detrás, pero no hay evidencia que lo soporte, ¿sí? Y simplemente no hay evidencia porque no se buscó adecuadamente o porque faltan trabajos que estén bien diseñados. Bien, ¿cómo hacemos con una paciente que tiene recurrentes? Estamos hablando de hitos recurrentes no complicadas. Yo estaba planteando estas problemáticas y bueno, obviamente uno ante la nosotros como no, autotratamiento no, porque uno no sabe. Bueno, el autotratamiento en esta situación es una estrategia. Obviamente con educación y con entrenamiento. Por ahí tiene 2 episodios por eso, que los identifica bien. Que uno le puede decir, bueno, tanto por ahí pedir para que el germen siga siendo un germen sensible. Facilitarle el inicio del antibiótico, sabiendo que un antibiótico alivia rápidamente los síntomas y descongestiona un poco las consultas al sistema de salud, es una estrategia muy útil para el paciente y para nosotros, ¿sí? Uno puede decirle al paciente, bueno, si empezás con síntomas, toma la muestra, ¿cómo se toma la muestra? Avisás al consultorio para que te haga una orden para ingresar al laboratorio y empezás a tomar tal antibiótico en tal dosis hasta tal día. Es una estrategia muy válida, sobre todo para pacientes que tienen casos más esporádicos. Y después hay 2 profilaxis antibióticas que se recomiendan. Una es la poscoital, que la vamos a aplicar en mujeres que está muy claro en su relato que después de una relación sexual tienen el evento de infección urinaria, ¿sí? Hay una clara asociación. En esas personas uno puede dar una dosis muy chiquita de antibiótico, es decir, una dosis subterapéutica. Ahí les puse a modo de ejemplo para que tengan.
y lo da una píldora después de las relaciones sexuales. Y la otra estrategia es hacer algo similar, pero de forma continua, durante 6 a 12 meses, hasta incluso más, para decolonizar el perine. Sí sepan que estas profilaxis no modifican para nada el curso de la dolencia, es decir, que en cuanto interrumpan probablemente empiecen a tener nuevamente infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Pero bueno, uno no va a ir probando alternativas, ¿sí? ¿Dudas de ITU no complicada antes de que pasemos a complicada? Espero el delay, pues siempre por ahí hay un delay. No, perfecto. Muy bien, bueno, gracias. O no se entendió nada o se entendió todo, punto medio no hay. Bien, ahora se pone un poco más engorroso el tema. Porque sé que la ITU complicada es, a veces cuando uno lo lee, y es verdad que lo leemos de distintos artículos, distintos libros, distinta bibliografía, y dice cosas distintas, pero en realidad esencialmente están tratando de decir lo mismo, ¿sí? Es una condición que aumenta el riesgo de la infección o que aumenta el riesgo de que fracase la terapéutica. Básicamente es eso, ¿sí? Lo que requieren son tratamientos más prolongados y en algunas circunstancias más estudios, ¿sí? Obviamente los agentes etiológicos va a predominar generalmente la E. coli, pero tal vez en vez de ser el 80 o el 90% de los casos sea el 50-60 y empiecen a aparecer otros patógenos de acuerdo a cuál es la condición que posiciona a este individuo como complicado, ¿sí? Ahí puse, por ejemplo, cándida puede aparecer en pacientes sondados, pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, la pseudomonas, los cocos positivos, gérmenes comunes pero con patrones de resistencias diferentes a las comunitarias, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes instrumentados o institucionalizados. Una E. coli que tenga la producción de una enzima que lo hace resistente a antibióticos comunes, ¿sí? Entonces, la presencia de esa comunidad, sí. Consulta, porque justo ayer en el trabajo virtual había aparecido esta pregunta. Entonces, si un agente es multiresistente al antibiótico, ¿es considerada una ITU complicada? No, lo que pasa es que en realidad sí, porque vas a tener mayor posibilidad de fracaso terapéutico. Okay. Es muy difícil que, a menos que haya habido un mal uso de antibióticos, en general los gérmenes resistentes aparecen o en pacientes que tienen alguna de todas estas comórbidas que pueden llegar a ya plantearlo como una ITU complicada, o al mal uso de antibióticos, ¿cómo? Claro, intranosocomiales, pacientes que estuvieron internados y por ahí después, durante un tiempo, es muy difícil que tengan infecciones y uno no esté pensando en esos gérmenes. Pero los gérmenes multiresistentes en general causan cuadros que pueden ser mayormente más severos y tienden más al fracaso terapéutico, incluso con antibióticos que parecerían estar dirigidos, porque son colonias de bacterias que tienen desarrollados mecanismos de resistencia y que a veces uno in vitro no los ve y después comienza el tratamiento y in vivo esas colonias desarrollan una resistencia a un antibiótico por ahí no pensamos que era resistente. Entonces es complejo, pero sí, yo creo que definitivamente es una ITU complicada. Lo que pasa es que uno tiene que definir si la ITU es complicada o no complicada antes de tener los resultados del urocultivo, ¿sí? Entonces, vos ahí qué vas a decir, esta es una ITU complicada porque tiene estos antecedentes que me predisponen a que tenga algún germen resistente. No, y no al revés, ¿no? Como tiene un germen resistente. El antecedente puede ser que lo tuvo, ¿eh? Y ahí decís, bueno, este tipo estuvo internado hace menos de 6 meses, después no le pasó nada, pero estuvo internado y tuvo una ITU por una Klebsiella blef. Y bueno, lo voy a tomar como una ITU complicada, ¿sí? Y lo voy a tratar acorde. ¿Se entiende? Sí, genial, profe, genial. Sí, señor profe. Una formalidad. Bueno, acá les puse algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque lo que es muy difícil es hacer una lista y que no quede nada afuera. Entonces,
a modo de ejemplos, por ahí esta lista les va a ayudar después a pensarlo ustedes solos cuando haya un caso que por ahí no estaba en la listita de él, Álvarez Argente. Entonces, pero eso no... pero pensá, ¿aumenta el riesgo de fracaso terapéutico o de complicaciones? Y sí, probablemente entonces sea una ITU complicada. Bien, una ITU a pesar de que haya características anatómicas protectivas. ¿Quiénes tienen características anatómicas protectivas? Básicamente los hombres. Entonces, una ITU en hombres en general es casi siempre complicada. Van a encontrar que una cistitis baja en un hombre sano no es complicada en algunos lugares. Yo creo que lo más útil es clasificarla como, por la falta de evidencia que hay, lo mejor es clasificarla como complicada. Anomalías anatómicas, hidronefrosis. La hidronefrosis es básicamente la retención a nivel de la pelvis renal, una dilatación en la pelvis renal a causa de una obstrucción o una disfunción del uréter. Eso es una anomalía anatómica, predispone a infección urinaria complicada. Litiasis, obstruye el flujo urinario. Esto es así. Estado inmune comprometido. Puede ser uso de esteroides, diabetes, ancianos, uso de quimioterapia, neoplasias, y tu complicado. Trasplante renal. El trasplante renal es complicado porque lo que se infecta es un órgano que no es propio, digamos, se infecta el injerto, entonces eso ya lo posiciona como complicado. Pacientes con insuficiencia renal y infecciones urinarias luego de prostatectomías o radioterapia. Insisto, esto es a modo de ejemplo. Si a ustedes se les ocurre otra cosa, lo más probable es que si pueden responder la pregunta de ¿aumenta la chance de fracaso terapéutico o de complicaciones? Lo más probable es que sea una ITU complicada. Y tal vez más fácil sea pensar que una ITU no complicada es una mujer sana, sin antecedentes, que tiene una cistitis, una pilonefritis, y todo el resto es una ITU complicada, ¿sí? ¿Cómo lo manejamos? Y esto es complejo, porque como vieron es una bolsa de gatos. Uno no puede plantear un manejo igual para todas las causas de infección urinaria complicada. Lo que sí vamos a necesitar siempre es la toma de muestra para sedimento y urocultivo, ¿sí? Es fundamental tener la muestra y tener el germen eventualmente para modificar el tratamiento. De todas formas, uno inicia el tratamiento, ¿sí? La toma de muestra puede ser por chorro medio, en algunos pacientes hay que hacer cateterismo, ¿sí? Cateterización de la vía urinaria. El hemocultivo va a depender del cuadro, sospecha de sepsis, ¿sí? O bacteriemia, el hemocultivo puede ayudar. La ecografía renal sería el primer elemento para hacer una evaluación, sobre todo cuando uno sospecha alguna litiasis o alguna anomalía en la vía urinaria, y de ahí en adelante vamos a depender un poco de cuál sea el cuadro, ¿sí? Algunos por ahí importantes para ir cerrando y que tengan referencia de algunas circunstancias que son clásicas. El embarazo, ¿sí? La ITU en el embarazo es la segunda complicación, 5% de las admisiones hospitalarias. Se diagnostica con un recuento de colonia más bajo, ¿sí? De 10 a la 3 y una clínica sugestiva. Si hay un urocultivo negativo es importante descartar clamidia o micoplasma o ureoplasma. Y para tratamiento usamos nitrofurantoína o cefalexina y luego lo ajustamos con el urocultivo, ¿sí? Recuerden que en embarazadas quinolonas no podemos dar. Y como habíamos dicho, pesquisamos siempre bacteriuria sintomática y si está presente se trata. Si hay pielonefritis, sepan que puede ser grave en el embarazo, mayormente en el segundo o tercer trimestre. Antibiótico a 24 o 48 horas. En general, lo más seguro es internar, iniciar tratamiento por vena, ¿sí? Y de ahí reevaluar, ¿sí?
Y en este caso, en las embarazadas sí vamos a hacer un urocultivo control a los 7-14 días determinado el tratamiento. En hombres, como dijimos, las consideramos complicadas. La incidencia va a aumentar después de los 50. Siempre el factor de riesgo va a ser o procedimientos invasivos o obstrucción urinaria, clásicamente por la próstata. El tratamiento lo vamos a guiar por las sensibilidades locales, por el cuadrito que vimos. En general es el mismo tratamiento y lo que hacemos es extender un poquito el tiempo y siempre apoyarnos en el germen rescatado en el urocultivo. Y de nuevo, para evaluarlos no hay consenso, ¿sí? En general, frente a fracaso terapéutico, recurrencia temprana o hematuria persistente, uno inicia con una ecografía y de ahí ve. Consideren la prostatitis como una patología sospéchenla cuando hay recaída en un hombre, infecciones urinarias, recaída, infección urinaria, recaída, sobre todo si hay estos factores de riesgo, instrumentación de la vía urinaria, estrechez uretral o el antecedente de una uretritis, ¿sí? Ahí le puse la prueba de las cuatro copas, que es básicamente son 4 urocultivos, uno de primer chorro, uno de chorro medio, masaje prostático y uno de primer chorro y uno de chorro medio, eso en general lo hace el urólogo. Y el tratamiento recomendado es una fluoroquinolona, ciprofloxacina, por ejemplo, y fíjense que el tratamiento es por 28 días. ¿Sí? Y por último, algo cortito de litiasis. La asociación es frecuente, digamos, un paciente con litiasis puede tener infección urinaria y puede ser complicada porque los gérmenes pueden colonizar el lito. Entonces uno al hacer un tratamiento de remoción del cálculo, eso puede desencadenar liberación de gérmenes, bacteriemias y demás. Entonces hay que tenerlo presente. Siempre en general previo a un tratamiento, una litotricia o una de esas cosas, el urólogo va a pedir un urocultivo, ¿sí? La clásica es la de los gérmenes productores de ureasa, esa asociación clásica, la de Proteus, la Klebsiella, la Staphylococcus, el más característico es el Proteus, que favorecen la formación de los cálculos de struvita o apatita, que son cálculos de fosfato de calcio, que precipitan a pH alto. Pero el hecho de que haya un lito obstruyendo la vía urinaria, sea de lo que sea, que lo más frecuente es oxalato de calcio, favorece infecciones urinarias, ¿sí? Así que esta asociación es muy llamativa, muy pomposa desde el punto de vista de nuestro interés, pero no necesariamente todos los pacientes con litiasis van a tener un cálculo de struvita con un Proteus. De hecho, es mucho menos frecuente que tengan una ITU por E. coli en un paciente con un oxalato de calcio por obstrucción de la vía urinaria, ¿sí? Siempre que vamos a tratar el cálculo, urocultivo previo, la idea es erradicar el cálculo, hay distintos tratamientos, y luego el tratamiento antibiótico, ¿sí? Basado en antecedentes de urocultivo, pero siempre tal vez iniciamos con un espectro un poquito más alto, una cefalosporina de tercera, como para estar seguros de que el tratamiento sea efectivo. Bueno, ahí aceleré un poquito por tema tiempos. Nos quedó pendiente Laura y Fermín. Esto se los dejo, igual estaría bueno que lo piensen. La idea es que puedan ya ir practicando la anamnesis más bien dirigida. Con todo esto que saben, la tienen a Laura y me tienen que elegir 2 o 3 preguntas para hacer. ¿Sí? No 150 preguntas, porque ahí lo interesante es ver todo lo que vieron en la clase, qué son las 2 o 3 cosas que quieren saber como para poder definir. Después, le pedirían exámenes complementarios, ¿cuáles? ¿Qué tratamiento indicarían? ¿Qué recomendaciones le darían? Eso lo pueden pensar, lo pueden mandar por los foros, ¿no? Sería por foro, lo mandan cada uno al foro de su comisión, ya que el martes no va a haber... No. Ah, bueno, listo. Bueno, capaz ahí el laboratorio el otro. Y el otro caso era el de Fermín, ¿no? Un caso completamente distinto. Bueno, ahí también, de nuevo, 2 o 3 preguntas que orienten, cómo lo estudian, un poco con esto que vimos, a ver si pueden ir orientando 2 situaciones clínicas muy diferentes, de acuerdo a lo que necesitamos, ¿sí? ¿Alguna duda? Perdón si aceleré un poco a lo último, pero vi que infección urinaria se me hizo un poco largo. Una duda que la puse por el chat un poco antes, que viste que habías dicho que la pielonefritis oculta Sí. se daban en muy pocos casos y que iban a haber síntomas como si fuera de ITU baja. En ese caso, ¿cómo vos hacés para diferenciarlo? ¿Con análisis de laboratorio? Va a depender mucho del contexto clínico. En general,
No es tan infrecuente, pero sí lo que hay que tener cuidado es en un paciente que pueda llegar a tener algún compromiso de su sistema inmune, un diabético, un inmunosuprimido, y viene con un cuadro de I2 baja y en realidad tiene una pielonefritis y uno le hace por ahí un tratamiento más corto, no lo termina de evaluar de la misma manera y eso puede generar las complicaciones de una pielonefritis no tratada, abscesos, sepsis, demás. Sí, uno podría hacer una evaluación un poco más completa en ese paciente. Si fuese una chica sana, en general, mucha implicancia no va a tener porque le vas a hacer el tratamiento y probablemente con eso lo resuelvas. Pero sí en un paciente que uno pueda sospechar que es una I2 complicada y que las implicancias de una cistitis son muy diferentes a las de una pielonefritis, uno puede hacer un estudio un poco más abarcativo. Sin duda el urocultivo, un laboratorio y un seguimiento clínico más estrecho para ver qué pasa con la evolución. Tal vez es un paciente que no está evolucionando bien y los síntomas empiezan a aparecer más tardíamente. Entonces ahí puede ser que una imagen te ayude, porque tal vez está oculta porque está pasando, no sé, por ejemplo, que está solapado los síntomas porque en vez de ser una pielonefritis es un absceso. Eso te puede llegar a orientar una imagen. Eso depende mucho del cuadro clínico. Es muy difícil hacer una recomendación genérica, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, chicos, si hay más, nos encontramos y detengo la grabación.